es suficiente para usar por muchas personas el próximo año. En realidad, un palma, una hoja de una palma ah, puede proveer cenizas por muchos años. Y también de este podemos ver es la idea que un poco de sucio, un poco de polvo, del sucio del pecado puede cubrir mucha área. Es un entendimiento que recibimos cuando pensamos sobre las cenizas. Nos recuerda de nuestra mortalidad y también vamos a ver unas explicaciones y cómo es importante. Otra cosa es que si has estado contando los días de Cuaresma, posible has dicho que, bueno, no es técnicamente como 40 días. Aquí también es otra complicación porque la iglesia en el oeste, en el este, hace una manera diferente de contar el número. Ellos normalmente empiezan con el miércoles de ceniza y terminan como el sábado antes del domingo de Ramas. Y por eso ellos no cuentan la Semana Santa. Eso es una manera. Otras personas dicen que no debe que contar los domingos adentro de Cuaresma, porque esos son días que no necesitan ayunar o hacer en acuerdo con votos que toman. Y otros es que cuentan hasta el punto de Jueves Santo. Otros dicen que es hasta el Sábado Santo. Y por eso digo eso solamente que hay unas maneras para contar, varias tradiciones en contar. um, Hace muchos años hubo un punto cuando la Iglesia Católica dijo que um, el tiempo de Cuaresma es como nuestro décimo que damos en sacrificio a Dios. Es el temporada del año donde damos el décimo de nuestro tiempo en devoción a Dios. Y más o menos tiene que ser como 40 días. Y esto fue la razón que el tiempo hasta el punto de Pascua no fue exactamente como 40 días y la Iglesia Católica decidió para incluir los días hasta el punto de miércoles que ahora sabemos como miércoles de ceniza, pero originalmente eso no fue parte. Bueno, varias maneras de contar, pero más o menos es 40 días. Si ha estado pensando, ¿por qué dice Cuaresma y no técnicamente es como 40 días? Pero, ¿qué son como el significado de eso? ¿Qué pasa con el miércoles de ceniza? Puedes ver que es algo extraño que está pasando aquí porque puede estar enfrente con tu familia, con otros amigos y recibes la cruz enfrente y eso será hecha con, como yo dije, con las cenizas del año pasado. ¿Y qué significa? Usualmente, cuando alguien se ensucia, se da cuenta de que necesita agua para limpiarse. Un significado sobre el miércoles de ceniza es que puede recordarnos de la necesidad de limpiar, de lavar el sucio de nosotros y que es una manera en el sentido cristiano que podemos lavar nosotros mismos, especialmente de nuestros pecados por el bautismo. Hay un significado muy fuerte en eso porque ya estamos sucios con la mancha de pecado y podemos ser limpiados por las aguas del bautismo. La cruz de ceniza en nuestra frente también nos recuerda la primera vez que la señal de la cruz fue hecha sobre nosotros en bautismo y también el agua de nuestro bautismo donde fuimos lavados de la suciedad de nuestros pecados. Bueno,
Cuaresma es una época de la iglesia que dura 6 semanas. Comienza con miércoles de ceniza, termina en la tradición normal antes del domingo de la resurrección. Y durante estas 6 semanas esperamos el Viernes Santo, el día en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y es un tiempo de preparación antes del tiempo de la Pascua, el domingo de Pascua. ¿Y cómo puedo recordar y pensar en Jesús durante el tiempo de Cuaresma? Bueno, puede ser una oportunidad para renunciar a algo en la vida. Es que, ah, perdón, puede ser técnicamente un tiempo en nuestras vidas donde podemos decir, por ejemplo, no vamos a comer carne, no vamos a beber mi refresco favorito, no voy a comer un tipo de comida en particular, cualquier cosa puede ser, pero es importante que recordamos que la cosa que hacemos durante este tiempo de Cuaresma no es necesario, es una disciplina en la vida de una cristiana que podemos hacer, pero no es necesario para estar en una buena relación con nuestro Señor. Es una disciplina que nos ayuda para recordar a Jesús, pero no es algo que tenemos que hacer por nuestra salvación. Um, y por eso, si desea decir que es algo en su vida que quiere poner al lado por 40 días, es bueno, pero por favor tiene que recordar que no es algo que la fe requiere o demanda. Bueno, ¿por qué celebramos los 40 días? Um, Celebramos este tiempo de 40 días o 6 semanas porque puede recordarnos de varias cosas en la Biblia. El número 40 tiene mucho significado. Por ejemplo, en la tentación de Jesús, aquí dice el ejemplo de Mateo, pero escuchamos en el Evangelio de hoy, en San Marcos, donde Jesús estuvo sin comida y confrontado con muchas tentaciones durante 40 días. Podemos recordar el tiempo de los israelitas en el desierto por 40 años. Y también podemos recordar el tiempo de 40 días y 40 noches de lluvia con la familia de Noé y su familia durante la gran lluvia. Otra cosa posible ha visto que durante la temporada de Cuaresma no usamos la palabra aleluya. ¿Y por qué dejamos de usarla durante este tiempo? Aleluya es una palabra hebrea que significa adoren al Señor. Desde que nos enfocamos en el sufrimiento y muerte de Jesús durante Cuaresma, dejamos de usar esta regocijante palabra hasta el día en la gloriosa resurrección de Jesús. Es que durante la vida en la iglesia luterana, uh, por las varias temporadas, tratamos de tener un enfoque, una manera de recordar la vida, los milagros, el ministerio de Jesús, y es un ciclo y hay un ritmo para siempre prepararnos del tiempo en la iglesia cristiana. Entonces, en Domingo de Resurrección, las primeras palabras que escucharás es, el Señor ha resucitado en verdad. Aleluya. Es una manera que podemos celebrar. ¿Cuál es la importancia de la Cuaresma? Al principio de la historia de la Iglesia, los principales
acontecimientos de la vida de Cristo se observaron con observancias especiales, con su nacimiento, su bautismo, su muerte, su resurrección, su ascensión. A medida que estas observancias se desarrollaba, se reservaba un periodo de tiempo antes de los acontecimientos principales del nacimiento y la resurrección de Jesús, como tiempo de preparación. Durante la Cuaresma, la adoración de la Iglesia asume un carácter más penitencial. El color de la temporada es púrpura, un color a menudo asociado con la penitencia, y como mencionamos, el himno de alabanza se omite también durante esta temporada. No utilizar aleluya, la expresión gozosa que significa alabado sea al Señor hasta Pascua. En la antigua iglesia, las semanas previas a la Pascua fueron un tiempo de preparación intensiva para candidatos que estaban preparando a ser bautizados o confirmados en la fe. Esta vez en el calendario de la iglesia se vio como un momento especialmente apropiado para el bautismo debido a la relación entre la muerte y la resurrección de Cristo. Y este enfoque sugería que el tiempo de Cuaresma sirve no solo como un tiempo para meditar sobre el sufrimiento que Cristo sufrió en nuestra parte, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio bautismo y lo que significa vivir como un hijo de Dios. La época penitencial de la Cuaresma acaba de concluir. Ojalá que haya sido un tiempo de reflexión sobre el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo en el que pudiste detenerte para considerar tu caminar en este mundo como un pequeño Cristo. Es decir, que la idea es que cuando entendemos mejor los sacrificios de Cristo, no es que tenemos que hacer cosas por estar en la voluntad de Dios, pero hacemos estas cosas porque queremos hacer en la voluntad de Dios. Y tratamos de hacer, fallamos, pero tratamos de hacer como unos pequeños Cristos, haciendo las cosas en acuerdo con la voluntad de Dios. También es un tiempo de tranquilidad. Es un tiempo para reconocer la calma que viene en confiar en Dios y como el salmista dice, alto, reconozcan que yo soy Dios. Es cierto que esto no es fácil de hacer en un bullicio de nuestro agitado mundo. Hay tanto ruido constante en los electrónicos que pueden ahogar nuestra calma, tomar nuestra paz y hay muchas distracciones en este mundo, pero si podemos tratar de enfocar un tiempo de tener devociones, tiempo de meditación, relacionar con Dios por su palabra, es un tiempo específico, como en un sentido como la Iglesia Católica dijo, en un tiempo específico en todo el año donde podemos poner nuestro enfoque en Dios. Como mencionamos, es un tiempo donde puedo hacer cosas como ayunar, eh, pero estas cosas son hechos para fortalecer su fe. Um, bueno, por ejemplo, en los tiempos como ahora, con lo que está pasando con personas en Texas sin agua, sin electricidad, ¿qué pasa cuando personas tienen cosas regularmente? Es que no apreciamos tanto como debemos. Es que, bueno, está ahí tenemos comida, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos cualquier cosa, un lugar para vivir. Pero si algo es común,
es muy fácil para olvidar la importancia, cómo Dios nos provee en todas las cosas diariamente. Y si tratamos de ayunar en los casos donde podemos, si tenemos la salud para hacer, es una manera para enfocar al fin de día en decir que en no tomar cosas por un tiempo, podemos apreciar mejor después de la temporada de Cuaresma. Y también no solo durante la Cuaresma, pero sino durante todo el año. Um, es una oportunidad para recordar la importancia como Dios está proveyendo por todas nuestras necesidades. El tiempo de Cuaresma, cuando ha terminado, no significa que no debemos acercarnos más a Jesús, ah, pero es importante que siempre tratamos de tener tiempo en nuestras vidas ocupadas y preocupadas para enfocar en la importancia de estudiar la palabra de Dios. Si tiene 15 minutos, dedícate a leer la palabra de Dios para reflexionar sobre lo que la palabra está diciendo. Busca profundamente en su palabra. Y yo digo eso, por favor, para que ustedes puedan escuchar que entiendo que a veces como un pastor es fácil que a veces no ponemos el tiempo en enfocar en la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, es fácil el próximo día, después el próximo día decir, ok, otro día yo no necesito hacer estas cosas, pero eso es una manera que el diablo trata de traernos aparte del lado de Dios. Cuando fallamos, como en el mensaje de la Pascua, el mensaje de cristianismo, cuando fallamos, tenemos perdón. Cuando pedimos a Dios por este perdón, cuando tenemos corazones con arrepentimiento y probamos, tratamos de hacer de nuevo otra vez. No es perdido simplemente porque fallamos, porque es parte de la vida de todos los seres humanos. Vamos a fallar, es parte de la vida, pero cuando fallamos, entendemos que tenemos la oportunidad para empezar de nuevo. Este es una cosa que la temporada de Cuaresma está preparando para nosotros mismos hacer en nuestras vidas. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? No, muy interesante, pastor. Todo el significado es muy interesante. Yo siempre me he preguntado lo de la Iglesia Católica cuando hacen eso de abstenerse de comer carne, pero en Ujú. cambio se compran sus buenos langostinos y langostas y los mejores pescados y me parece un poquito absurdo, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. esta es mi Sí, y opinión. no, eso es un buen ejemplo porque um, lo que yo escuché y he leído sobre la tradición de no comer carne en los viernes, por favor escucha que yo no estoy diciendo que eso es malo si alguien quiere hacer católico, Exacto. luterano, etcétera. Pero lo que yo leí y estudiaba sobre este asunto y esta enseñanza fue que el Papa en la Iglesia Católica Romana tuvo buenos amigos que estaba encargado de la industria de pescar en Venice, si recuerdo bien, en la ciudad de Venice. Y para ayudar a ellos y para decir que puede ser una manera de mostrar su dedicación en abstener de algo y dar devoción a Dios, ellos empezaron esta tradición de decir, no debes comer carne en los viernes. Y unas personas dicen, ¿por qué? Pero todavía los peces son un tipo de animal, tiene vida y toma su vida para comer. Es diferente de carne, pero también es algo que nosotros comemos. Pero históricamente
la evidencia sugiere que fue por razones económicas que ellos empezaron eso y estaban comulgando la idea que puede ser una demostración de devoción en no comer carne en los viernes. Y otra vez, sí, es una manera que los cristianos pueden decir, ok, hoy es un viernes y yo no voy a comer carne. No, no hay problema. Es algo que puede ser bueno para crecer su fe y fortalecer su fe. Una disciplina para abstener de algo, como en el tiempo de Cuaresma, pero no es algo que necesita hacer. Mm. Ujú. Es interesante, pastor, porque recordaba un libro que estaba leyendo sobre, se llama La Tercera Ola, Ujú. de Alvin Toffler. Decía que la mayoría de las guerras en el mundo se han dado por razones económicas. Y si ha habido aproximadamente unas 14.000 guerras registradas, que han sido grandes, las grandes guerras en la historia de la humanidad, y todas han sido por razones económicas. Cualquier guerra que usted menciona es por un asunto económico. Y es lamentable que algunas tradiciones también han sido por asuntos económicos. Tradiciones que se practican, digamos, en la Iglesia Católica, muchas veces han sido por asuntos económicos. Por ejemplo, si usted mira el caso, digamos, del celibato, pues había una razón económica, que estas personas que antes se podían casar y que tenían hijos, iban a heredar todos sus bienes, y muchos de ellos eran personas de mucho dinero, obispos de mucho dinero, iban a heredar sus bienes a sus hijos y no a la iglesia. Así que inmediatamente se introduce un factor por causa de economía, se introduce un factor como este, una tradición para evitar que los sacerdotes tengan pareja y que las herencias queden en manos de los igual que la tradición, por ejemplo, de comer pescado. Según yo tengo entendido, también tiene una razón económica. Una abundancia de peces en Italia Ujú. y el papa de turno, cualquiera que este sea, podía dictar un decreto, como por ejemplo, durante todo este tiempo no se va a comer carne, porque tenemos una abundancia de pesca y hay que salir de esta abundancia de pesca y tener un beneficio económico también aquí. Y lo digo para que veamos que algunas tradiciones pueden ser muy buenas, que tienen un sentido espiritual claro, pero también algunas otras tradiciones se han creado con objetivo. Por ejemplo, y un último comentario sobre, por ejemplo, sobre el ayuno. Por eso, cuando hablamos del ayuno y la gente que practica ayuno, yo siempre trato de referirme a Isaías 58. Y cuando específicamente del aspecto de privarme de algo, porque normalmente cuando ayunas es que no comes, por ejemplo, algo. En estos días un amigo me dijo, bueno, durante estos días no voy a tomar vino. Por 40 días no voy a tomar vino, voy a ayunar de vino. Entonces, bueno, cada persona tiene inventa su propio ayuno, ¿no? Aparentemente. Pero dice el Señor en su palabra y usa algunas expresiones que tal vez tienen sentido poco social. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y esta que sería la más importante para mí, porque tiene que ver con esto de privarme de alimento, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, si yo me voy a privar de comer algo, es para que lo comparta con el que tiene necesidad en un momento dado. Entonces tiene más sentido para mí ese tipo de ayuno. No es como el ayuno ese de que para que todos me vean, con la cara toda demacrada, para que todos me vean, dice que usa la misma expresión también aquí Isaías,
referente a eso, y que se ponen cenizas y hacían todo el asunto ese en la cabeza. Dice, está el ayuno que yo escogí, que de días aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis ayuno a esto ayuno y día agradable a Jehová. Increíble, o sea, hay que poner todas estas caras y toda esta cosa de que estoy ayunando y que todo el mundo se entere, porque si no se entera no hay show. Exacto. No hay el show, pues todo el mundo tiene que saber que yo estoy ayunando y que me vean ahí todo medio enfermo y demacrado. Y que todo. Entonces, algunas tradiciones tienen valorarla en su sentido, como lo que acaba el pastor de explicar. Ahí está muy bonito, muy bien explicado, mucho de eso, que es bien importante sobre esta temporada maravillosa de Cuaresma. Por ejemplo, el concepto aleluya. Muchas veces, muchos miembros no saben por qué ni siquiera se dan cuenta que no estamos usando la palabra aleluya. Entonces, fue una buena explicación para que sepamos por qué, porque estamos esperando el glorioso día de la resurrección, donde con toda nuestra voz podemos entonces clamar esa alabanza a nuestro Dios, ¿no? O sea, aleluya a nuestro Dios. Gracias. Sí, gracias, hermano. Sharon, ¿quieres decir algo? Sí, sí, muy interesante la explicación de Dilberto, como siempre, él es muy educador. No voy a tocar el ayuno porque yo podría hablar del ayuno muchísimo, muchísimo. Incluso tengo muchas páginas sobre el ayuno. Yo estoy haciendo un diario de mi situación de la pérdida de mi hija y hay una parte donde estoy tratando el tema del ayuno y todo esto que dice Dilberto, para que lo vean otros. Creo que deberíamos tener un estudio solo sobre el ayuno porque da para mucho, 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 mucho. Y todo lo que dice Dilberto es algo que yo hago como crítica, como una persona que fue católica. Y yo sobre este tema de Cuaresma, a mí me fue muy rica toda la explicación. Yo creo que yo trabajé 9 años en el periódico católico, Panorama Católico, y esto me permitió, porque las oficinas estaban en la Curia, me ser como quien dice, las diferentes facciones de la Iglesia Católica. Porque una cosa es la Iglesia Católica de Roma, y eso tenemos que tenerlo bien claro, y otra cosa son las facciones como los que se llaman teólogos de la liberación, que ya no quedan casi, por cierto. Creo que quedan unos 3 o 4 en el país, y bueno, no sé con pandemia qué habrá pasado. Estos teólogos de la liberación eran la gente que abrazó la teología de la liberación y que de alguna manera fueron un poco excluidos por la Iglesia Católica, le fueron quitando poder y los mandaron a las iglesias más pobres. Ahí tenemos a Conrado Sanjul, que sale en los medios, a Patricio Hansen, los han mandado a comunidades muy pobres. Y ellos, un día hablando yo con el padre Patricio, que le quitaron también de la pastoral social, me dice, hermana, él es holandés, me dice, hermana, uno ayuna con lo que puede. ¿Usted cómo va a comprar mariscos si usted no tiene para comprar marisco? Me decía, pero claro, Patricio es una persona pobrísima, o sea, súper pobre, ha dado lo que tiene incluso de él para las personas pobres. Entonces, él comenzó a darme todo un significado. Yo me dije, esto es otro rollo, esto es otra cosa. Entonces ahí comencé a comprender que la Iglesia Católica tiene unas rupturas en algunas, como algunas corrientes dentro de la misma iglesia, y esa teología de la liberación es una facción que está, creo que quedan una en el interior del país, en Veragua, no son muchas, creo que quedan como 4 sacerdotes, según me dicen. Y ellos viven con los votos de la pobreza. Entonces, por eso yo digo que cuando decimos la Iglesia Católica hay que aclarar mucho los que siguen la corriente de Roma, que es un rollo, y hay muchos que critican a la Iglesia de Roma. De hecho, no sé si lo saben, pero mucha de la plata que se toma acá se manda para Roma. No sé si lo saben. Entonces, yo aprendí mucho sobre este tema de esto desde ahí yo dejé de comer pescado. Sí, o sea, él decía, salchicha en la casa, come salchicha. No tienes salchicha, ¿qué vas a hacer si no tienes para comer pescado? O sea, te vas a ir a gastar lo poquito que tienes o sea, y eso he hecho en mi vida, y es un poco lo que dice Dilberto. Yo creo que hay que hacer toda una reflexión sobre qué es tradición.
Es que hay un tema de la tradición que no puede ir por encima de lo que serían los preceptos, o sea, romper con el tema tradicional, porque el tema tradicional es como esto de rezar todo porque me lo aprendí, pero una cosa es rezar desde el corazón, dialogar con Dios, que es otra cosa. Entonces, si seguimos como parámetros de seguir como esa, es una escuela. Y yo creo que en algún momento eso tenemos que romperlo para ser más libres. Ese amor a Dios no puede ser tan encasillado. Yo no creo que tenga que ser así. Y en esto de la cuaresma, a mí por mucho tiempo yo decía, no puede ser así, que tiene que ser, que comer, y todo así como, yo decía, eso no puede ser así, tiene que tener otra forma de entenderlo a la luz también de otras personas que no tienen esas posibilidades. Yo creo que Dios es amor y que nos acepta con lo que tenemos. Si no tengo pescado, no tengo pescado, y no pasa nada. Yo creo que hay que oírle un poco a ese tema tradicional y no hacerlo como hacer una camisa de fuerza porque me parece peligroso. Todo lo que es en exceso me parece peligroso. Sí, y ese es exactamente el caso. Y como yo dije, tenemos mucho respeto para personas que quieren utilizar las tradiciones, pero de una manera con entendimiento, no por la ley, por la idea que tiene que hacer por estar en una buena relación con Dios. Es que yo recuerdo un hombre estaba hablando, es un hombre que en negocios que anima a otros y también en organizaciones, y él estaba diciendo que él recuerda una historia en su familia donde su esposa siempre, ellos celebran como el Día de Acción de Gracias con un jamón o algo muy grande y especial, y siempre se cortan el jamón en un parte. Una vez el hombre preguntó a su esposa, ¿por qué hace eso? Bueno, no sé, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? No sé, es que siempre hemos hecho eso en mi familia. Y ella llamó a su mamá y su mamá dijo, bueno, yo no sé, es porque hacemos, yo no sé, pero yo voy a preguntar a mi mamá, la abuela de ella. Y ella llamó a ella y ella finalmente dijo, bueno, yo no sé por qué ustedes lo hacen, pero para mí fue porque yo no tuve un sartén suficiente grande para poner el jamón. Y fue una razón como un simple, no, algo no importante, pero puede ser que nosotros recibimos tradiciones y practicamos unas cosas sin entendimiento o con la idea que es necesario para ser miembro de una familia, una organización, un grupo, en este caso para ser un cristiano fiel. Y tradiciones pueden ser útiles, pero hasta el punto que si está con la voluntad de Dios, en acuerdo con la voluntad de Dios. Y estas prácticas, yo normalmente, yo practico algo en decir que yo no voy a comer. En varios años yo dije que yo no voy a comer carne por todo el tiempo. Hace muchos años no bebo muchos refrescos hoy en día. Y empezó unos años cuando yo dije, yo no voy a beber refrescos o café. Y bueno, normalmente eso es un fracaso porque inmediatamente yo voy a regresar en beber café por la cafeína. Pero es un recordatorio para nosotros sobre la importancia de enfocar en algo. Y si abstenemos de algo por un tiempo, podemos poner el enfoque más en Dios. Quizá el La tema, vida sin café no tiene sentido, pastor. ¿Perdón? La vida sin cafeína no tiene sentido. Sí, y yo no he tenido hoy, pues eso es probablemente parte del problema. yo con mi tecito estoy bien, pero antes tomaba mucho café. Alguien me escribió un pasaje de la escritura, dice, sin café es imposible adorar a Dios. Así es. Es sin fe es imposible adorar a Dios. Así es. Así tengo mi Gracias, cafecito. Edilberto.
En parte de los Estados Unidos donde hay muchas iglesias luteranas, ellos broman y se dicen que café es como el tercero sacramento. Porque los luteranos se beben mucho de eso. Mucho café. ¿Sabe eso? Que en un tiempo café fue prohibido por la Iglesia Católica. Fue ilegal para los cristianos beber. Bueno, hoy en día es común y católicos. Sí, y fue porque el Papa en esta época, él vio que fue muy común con los musulmanes y él dijo que fue la bebida del diablo. Ujú. Sí, Quizás había escasez y nada más quería para él. sí. Pero sí, él dijo que fue la bebida del diablo y los cristianos no pueden beber café. Bueno, Nos debemos hoy en un día. café cuando esté de vuelta en Panamá, un buen café. Sí, sí. Ah, sí, sería excelente. Y siempre hay gente tratando de hacer cosas que tienen que tener imposiciones o legalismos o de tradiciones. Por ejemplo, en los adventistas, que usted ve que ellos no, todo es de soya, café de soya, eso qué locura. Carne de soya, eso no es carne, el café de soya no es café. Pero bueno, y solamente quería mencionar sobre el tema de las tradiciones que me parece muy interesante. Tal vez es un tema completo de una clase, pero hay tradiciones muy hermosas, hay tradiciones terribles que han sido creadas para someter de alguna manera a las personas, incluso dentro de la iglesia. Pero hay unas tradiciones muy hermosas. Por ejemplo, el Thanksgiving para mí es una de las tradiciones de las más hermosas que hay. El momento especial que yo aparto para dar gracias a Dios unidos con mi familia, esa es una linda tradición. El problema es cuando las tradiciones las han querido, que es lo que ha hecho la Iglesia Católica, equipararla a la palabra de Dios. Entonces, decir que la Biblia y las tradiciones de la Iglesia Católica son lo mismo es falso. Y ese es el grave problema que ha tenido la Iglesia Católica, que ha hecho que las tradiciones de la Iglesia las ha impuesto como palabra de Dios. Y no es cierto, la palabra de Dios es la palabra de Dios y las otras cosas son agregados que los hombres hemos hecho, que algunos, como dije, no todas las tradiciones son malas, tenemos nuestras propias tradiciones que a veces creamos en nuestras propias congregaciones, en nuestras familias tenemos nuestras tradiciones. O sea, hay cosas que son buenas dentro de nuestras, en su debido lugar, pero no es igual a la palabra de Dios como enseña el catolicismo. Así es. Bueno, gracias hermanos, hermanas. Si no hay más preguntas, podemos terminar con el estudio para hoy. Y vamos a proveer algo en particular para los miércoles durante esta temporada de Cuaresma. Muchísimas gracias, Ediberto y otros que han estado proveyendo unas cosas durante la semana cuando no tuvimos servicio. Lo siento muchísimo para no poder proveer algo, pero gracias a todos como hermanos, hermanas en Cristo, estamos compartiendo recursos y materiales para que podamos proveer algo de crecer y fortalecer la fe. Y por favor, si ustedes desean continuar en proveer eso, me alegro mucho y vamos a ver lo que podemos proveer para tener algo en los miércoles que no podemos estar en persona, por lo menos podemos estar juntos en una devoción. Bueno, gracias a todos. Cuídense mucho. Bendiciones en su semana y espero que tienen un feliz domingo. Igual, pastor, cuídese mucho. Y le queda bien ese look. Me gusta el look. Oh, sí. Déjalo un Bueno, poco más para ver cómo se ve. Ajá. Sí. Como yo dije, eso es lo más. Gracias. Bueno, bendiciones. Chao. Chao, hasta luego. Bendiciones.